Que Dios les bendiga. Estamos felices de estar con ustedes, felices y agradecidos con el Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No tenemos nada de que quejarnos, no tenemos nada de que sentirnos incómodos. Estamos totalmente bendecidos y alegres. Esperamos que usted también esté así esta mañana. Y vamos a estudiar la palabra, vamos a ser ágiles y específicos. Y ya le hemos dado gracias al Señor. Hemos leído 2 Corintios 3, 4 al 5, donde básicamente nos dice que nosotros tenemos una confianza ¿para con quién? Para con Dios en Cristo. Y esa confianza es que no somos competentes por nosotros mismos, por pensar algo de nosotros, es decir, el concepto que tenemos de nosotros no es el que nos hace sentir competentes, ni lo que podemos hacer es por nuestras fuerzas, sino que es de Dios. La competencia, lo que podemos hacer proviene de Dios. Y dice que Él asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Yo sé que usted le da gloria a Dios esta mañana. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, él cierra hablando de una manera muy hermosa. Dice que hay un testimonio de quiénes somos los hijos de Dios. Y dice también en este capítulo que existen testimonios buenos y testimonios falsos. Pero Pablo trata el tema de nosotros y nos presenta como cartas de recomendación. Usted sabe lo que es una carta de recomendación. Cuando una persona pertenece a una empresa y va a otra, si lleva una buena carta donde dicen que ha sido un buen trabajador, que se ha desempeñado, es más fácil que la nueva empresa le reciba. Y así sucede también en las iglesias. No sé si usted lo sabe, pero normalmente dentro de una denominación, cuando una persona llega a una iglesia, trata de traer una carta de recomendación de la iglesia donde estaba congregándose antes. Y esto le da confiabilidad al pastor, digamos, de quién es esa persona, porque usted sabe que hoy en día hay mucha corrupción, mucha maldad, hay personas que son avivatas y se aprovechan y dicen soy cristiano y realmente no lo son. Entonces el pastor recomienda para que el otro pastor pueda recibir a esta persona. Pero Pablo dice algo de nosotros y dice que nosotros somos cartas de recomendación y que nuestras cartas no están escritas ni en un papel ni en una tabla rígida, sino que están escritas en el corazón y están escritas por Cristo. Que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Esto no desconoce ni obvia que se den cartas a los miembros de la iglesia, pero el apóstol nos hace entender que más importante que una referencia es que Cristo sea testimonio nuestro, que Él diga quiénes somos nosotros. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Y es importante que usted tenga claro que tiene que ser sincero, tener una relación real con Cristo Jesús por encima de cualquier cosa, porque en este mundo de nosotros podrán decir, hacer, hablar, pero si usted se preocupa por ser original en la presencia de Dios, el Espíritu dará testimonio de usted. No estoy diciendo que no sea posible que en algunas ocasiones hablen de usted bien o mal, pero interésese por el concepto que tiene Dios de usted. Y un cristiano sabe que Dios siempre nos está viendo. Pero el foco que queremos dar esta mañana es que nosotros hemos sido llamados para tener una victoria. Hemos sido forjados para vencer. Y debemos entender que eso que tenemos en nosotros, que nos da la victoria, no es nuestro, sino de Dios. Y quiero que mire allí en su casa donde está Romanos 8:16, para que veamos lo importante que es la relación que nos trae paz en Dios. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo hemos dicho varias veces, de las personas que cuando llega la noche no tienen paz ni tranquilidad, a pesar de que han conseguido muchas cosas. Y es precisamente porque no tienen una relación con Dios. Pero cuando tú vives en relación con Dios, el Espíritu Santo trae paz a tu vida. Y en ese proceso de crecimiento espiritual de nuestras vidas, hay una lucha en nosotros por sentirnos triunfadores, por sentirnos bien. ¿Quién no desea sentirse capaz, competente, triunfador? Y muchas veces en el proceso de la vida tenemos luchas donde no nos sentimos así. A veces miramos y nosotros decimos, oiga, pero es que mire, estos hermanos cantan, predican, otros danzan, ¿y yo qué? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo no tengo nada, soy como inferior. El Señor nos enseña esta mañana de que nosotros no somos ni superiores ni inferiores a nuestros hermanos, somos iguales a ellos y en la presencia de Dios tenemos un propósito.
Miren lo que dice Juan 15:16. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Sabe usted lo que es escoger? ¿Cuántos han ido a un mercado? ¿Cuántos han ido a comprar ropa? Cuando usted va a comprar algo, usted tiene una vitrina. Le pregunto perdón porque estoy un poco afectado la garganta. Usted ve una vitrina y en esa vitrina ve, digamos que va a haber tomates. Usted ve un tomate ajado, ve un tomate normalito y ve un tomate rojito y listo para consumir. ¿Cuál de los tres va a tomar usted? ¿El ajado? ¿El normalito? ¿O el que está listo para el consumo y es atractivo a la vista y usted sabe que sabe bien? Obviamente usted va a escoger lo mejor. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús. El Señor dice, lo acabé de leer, yo los escogí para que vayan y den fruto. ¿Cree usted que Dios va a escoger lo peor? Ahora, Dios dice, la palabra, que nos trajo de la oscuridad a su luz admirable. Esto quiere decir que si en nosotros, como es obvio, como en todo proceso, hay oportunidades, Dios nos ha forjado, nos está llevando en un proceso en el cual vamos a cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos. No hay nada mejor para un hombre. Usted puede pensar, o una mujer, tener familia, tener un hogar, realizarse, hacer unos buenos negocios, conseguir dinero, pero lo que puede llenar realmente al hombre es cumplir el propósito para el cual Dios le llamó. Y es importante que estemos en este enfoque, porque eso es lo que causa que muchas personas normalmente pierdan como el gusto de la vida, se sientan defraudados. Pero tenga claro lo que les decía, que usted y nosotros hemos sido escogidos para la gloria de Dios. No pienses que eres un error, no pienses que eres alguien que no vale la pena. A veces nos centramos en los talentos. Cuando digo los talentos es eso de compararnos con el que canta muy bien, de compararnos con el que tiene habilidad para danzar y nosotros quizás somos muy torpes. Dios no te llamó quizás a cantar, o sí te llamó a cantar, pero no como Él. Tú vas a cantar como tú puedes cantar. Y no te llamó a danzar como el que danza muy bien, pero sí te llamó a que te muevas y te glorifiques el nombre de Dios y te alegres en su presencia. Pero Él te llamó a ti para algo. Algunas de las cosas que hay por hacer está encomendada para ti. La palabra dice que antes de nosotros ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía planes claros con nosotros. Y lo más hermoso, antes de estar formado, ya nos había escogido. Ya el Señor había dicho, mío eres tú. Entonces queremos animarte a que no te sientas menospreciado. A veces nos sentimos así por los atributos o por las cualidades de persona, pero también por el físico. A veces no nos aceptamos. Y hoy no te quiero dar un mensaje de positivismo que te dice, ay, aprende a aceptarte tal y como eres, porque eso es una mentira. Quiero decirte que tal y como tú eres, Dios te diseñó para planes perfectos. Hace un tiempo yo enseñaba en una prédica acerca de dos personajes y se los voy a referir rápidamente. El primero era un joven de muy baja estatura en México, un joven pequeño, y yo me imagino que a medida que él fue, no digamos creciendo porque se quedó pequeño, a medida que él fue madurando, tuvo que soportar mucho bullying, mucho maltrato, muchas burlas, mucha risa por su pequeña estatura. Pero cuando vino el terremoto de México, que hubo tanta desolación, en un edificio se escuchaban personas gritando y personas pidiendo auxilio, y apenas había una pequeña endijita para poder pasar y tratar de sacar los niños. Y todas las personas que trataban de pasar por allí no podían pasar, no podían llegar hasta esos niños. De un momento a otro aparece este joven, su nombre es Jorge, y él llega y dice, yo puedo entrar. Entonces, ¿qué hacen? Las personas le ayudan a entrar por ese pequeño orificio, y este joven empezó a sacar los niños, empezó a ayudar a buscar otra forma para que otros ingresaran. Y así como este joven apareció, se desapareció. Nadie supo de él, a él no le interesó hacer pantalla en los periódicos, pero fue una noticia mundial. Y se llamaba Jorge y tenía un sobre todo azul que tenía el nombre de Houston, la ciudad de Estados Unidos. Entonces le pusieron Jorge Houston, el héroe de capa azul. Hermoso, ¿verdad? Una persona que quizás fue menospreciada, pero Dios le tenía diseñado para un evento clave en el que salvó una gran cantidad de niños y enseñó a todos los seres humanos que nosotros no somos ni feos, ni horribles,
ni lo que queramos decir para descalificar, simplemente somos diferentes y diseñados especialmente por Dios para cumplir un propósito. Y yo creo que si cumplimos el propósito de Dios, vamos a ser felices. Entonces, Jorge Houston es un ejemplo para que tú entiendas que el hecho de que seas diferente a los demás no quiere decir que no seas aprobado ni escogido por Dios y que no seas hecho para cumplir un propósito y también que no vayas a ser feliz. También a veces nos quejamos por cómo nos va. Y en ese cómo nos va pensamos que Dios no nos quiere, que no estamos aptos para hacer nada porque somos una persona de malas, como dicen por ahí el chiste Juan Remalas, pero no es así. Y esa otra persona que yo les contaba en la prédica es acerca de una mujer que estuvo en 3 terremotos. ¿Se imagina usted? Estuvo creo que los 2 primeros aquí en Colombia, en las partes de Armenia, donde hubo los daños, y estuvo en el primero, listo, se salvó, fue un trauma, pero cuando vivió el segundo, ya esta mujer podría decir, hombre, yo, como dicen por ahí literalmente, estoy salada. ¿Cómo es posible que yo voy a vivir un terremoto y me vengo para otro lugar y vivo otro terremoto? Pero después coge y se va para México, y estando allá, le coge el tercer terremoto. Pero cuando viene este tercer terremoto, esta mujer ya entendía lo que pasaba en los terremotos, ya entendía cómo había sobrevivido, y dice las noticias que ella salió corriendo y lo que hizo fue ir a la parte más alta del edificio y empezar a decir a las personas que estaban allá temerosas esperando que todo se cayera, salgan porque esto se va a caer, salgan que tenemos tiempo, vamos. Y la gente empezó a salir, desalojó a la gente del edificio y salvó muchas personas. Entonces uno entiende de que esos sucesos en la vida de esta persona tenían el propósito de prepararle para salvar a las personas en el tercer terremoto. Entonces tú dices, no, es que yo he sido de malas, me pasan tantas cosas. No, por eso el Señor dice que a veces estamos atribulados, pero no estamos realmente caídos, porque estamos entendiendo que es un proceso que Dios tiene en nuestras vidas, y siempre debemos decir lo que dice la palabra: a los hijos de Dios, a los que son llamados, a los que viven conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Es posible que vengan momentos difíciles, no te lo voy a negar. Es un hecho que vendrán dificultades, pero Dios te está formando. Ten confianza de que hay un propósito más profundo que simplemente verte sufrir o pasar un momento difícil. Dios está forjando en ti un campeón, una persona que le va a mostrar a otros la gloria de Dios y que va a librar a muchos de morir aún sin conocer el nombre del Señor. Entonces, anímate, dite a ti mismo esta mañana: yo sé que soy llamado para un propósito perfecto, sé que Dios me está forjando para vencer y acepto los propósitos de Dios en mi vida. Ahora, yo quiero comentarles la historia de un boxeador de los años 60. Este boxeador se llamaba Nicolino Loche. Para nosotros, inclusive para mí, es complicado porque los años en que él estuvo, yo apenas estaba naciendo. Realmente el momento pico de su carrera fue en 1968 y yo tenía un mes de nacido. Así que yo no conocí esta historia, pero me llamó la atención lo que vi en la red. Primero que todo, él era un niño de un barrio en Argentina que se llama Mendoza. No sé si es una ciudad o un barrio, pero él era de Mendoza, Argentina. Y Nicolino estaba allí, en esa ciudad, y dice que era un muchacho quizás débil, joven, delgado. Y él, en su barrio, existía una pandilla de muchachos que siempre se hacían en una esquina, una banda de muchachos. Entonces, siempre que Nicolino pasaba por allí, lo perseguían, lo golpeaban, lo maltrataban. Y Nicolino se estaba convirtiendo casi que un experto en correr y en huir, porque él sabía que cuando llegaba a la esquina tenía que sacar el cuerpo a los otros y huir de ellos, porque lo iban a golpear y lo iban a maltratar. Pero dice la historia, esta es una historia real, usted puede buscarla en YouTube y se va a sorprender de que estoy tratando de decírselas al pie de la letra. Un día Nicolino se cansó y se paró frente al líder de la pandilla y se defendió. Dicen los que cuentan la historia que él logró vencer al líder de esta pandilla. No especifican cómo, pero lo venció. Luego de vencerlo, empezó a correr la fama de que, mire, el niño flaco, el niño ese delgado de allá, le ganó al líder de la pandilla. Entonces yo digo, venga Nicolino, ¿usted por qué no se mete a boxear? Entre al boxeo, métase allí a la academia de boxeo y empiece a practicar, porque si usted venció a este muchacho tan fuerte y tan grande, usted tiene cualidades para ser boxeador. Entonces Nicolino llegó a un gimnasio
que se llamaba el Gimnasio de Mocoroa, y empezó a boxear. Su madre, cuando supo, se opuso a que él hiciera esto, pero él descubrió algo hermoso del boxeo y continuó haciéndolo, continuó boxeando, y allí en ese gimnasio se encontró con un entrenador. El entrenador se llama Paco Bermúdez. Paco Bermúdez, cuando lo conoció, se dio cuenta que Nicolino ya tenía problemas graves en su vida. Le gustaba fumar, le gustaba ser desordenado y no le gustaba la disciplina. Así que Paco, como sabía lo que era ser un boxeador, tuvo que luchar mucho con Nicolino para que él dejase estos vicios. Entonces él lograba controlarlo y continuó entrenando en el gimnasio. Con el paso de los años, Nicolino se convirtió en un boxeador que ya su fama recorría. Pero Nicolino, como en su edad joven, él empezó a defenderse, pero su defensa o su forma de pelear era evitar golpes. Entonces, cuando él boxeaba en su barrio, los demás boxeadores venían a tratar de tumbarlo, a tratar de bajarlo, y Nicolino, saque el cuerpo, y los boxeadores se cansaban, y entonces él tenía una particularidad: él no golpeaba de manera devastadora, que es lo que más se quiere en un boxeador. El secreto para un boxeador ganar es tener una buena defensa, pero ser demoledor en su golpe. ¿Sí? Ustedes recuerdan Mike Tyson y otros boxeadores que eran tremendamente bravos, pero Nicolino no tenía esto. Nicolino empezaba a boxear, brinque para atrás, brinque, saque el cuerpo, saque. Cuando otro estaba cansado, marcaba puntos, pero no noqueaba. Entonces, de todas maneras, se hizo famoso porque le decían que era como una avispa, ¿sí? Y resulta que cuando Nicolino seguía en esta formación, él tenía guardados sus vicios. Él fumaba y bebía a escondidas, pero tenía un estilo muy particular que lo llevó a seguir enfrentando boxeadores hasta que se enfrentó con un boxeador que era muy destacado en la Argentina. Y ese boxeador, todos decían que iba a ser la máxima expresión del país en boxeo, y resulta que se enfrentó con Nicolino, y Nicolino, con su fórmula de saltar, esquivar y marcar golpes con puños de pronto no muy nocivos, pero el boxeo tiene eso, que cuando no hay knockout cuentan puntos. Entonces él no se dejaba impactar, pasaban peleas completas donde los boxeadores no lograban pegarle. Era un hombre que tenía una habilidad tremenda, pero él marcaba puntos, aunque no dañaba al otro, marcaba puntos y siempre ganaba por los puntos. Entonces, cuando este boxeador se enfrenta a él, Nicolino le gana de esta manera. Esto hizo que la fama de Nicolino fuese corriendo tanto que en Argentina dijeron: este muchacho de Mendoza hay que traerlo a Buenos Aires. En Buenos Aires estaba el centro de boxeo que se llama el Luna Park, y dijeron: aquí hay que traerlo y hay que ponerlo a boxear con los grandes. Y así fue como él empezó a boxear. Entonces, a nivel mundial recorrió el nombre de Nicolino, pero mucha gente no le conocía. De hecho, cuando él llegó a Luna Park en Los Ángeles, en Buenos Aires, perdón, él peleaba y la gente al principio se aburría y decía: eso no es un boxeador, eso es una burla, no da un solo golpe, no pega bien, eso. Pero después de ver que empezaron a llegar boxeadores famosos y ninguno podía con él, se convirtió en un espectáculo. Era la pasión de Argentina. Todo el mundo decía: Nicolino va a pelear, todos corrían, y empezaron a desfilar boxeadores de todas las tallas. Venían famosos, no famosos, y ninguno podía con él, todos perdían. Entonces él fue ascendiendo en ese estilo de boxeo: saque el cuerpo, pero nada de jack, nada de golpes, nada de retos. E inclusive algunos críticos decían que él daba cachetadas, porque no tenía como esa estructura de boxeador. Pero él seguía allí, y después de que pasó un tiempo difícil al principio para que lo aceptaran, y se hizo famoso y empezaron a desfilar otros, llegó el momento cumbre para la vida de Nicolino. Le dijeron: bueno, usted ha vencido a tantos boxeadores, hay una gran oportunidad. Usted va a pelear con un boxeador hawaiano que se nacionalizó en Japón y se llama Takeshi Fuji. Y Nicolino dijo: listo, estamos para pelear. Pero resulta que Takeshi Fuji era el campeón del mundo, y Takeshi Fuji era un demoledor. Yo estuve viendo algunos videos que usted los podrá ver después, y me quedé sorprendido porque a mí me impresionaban los videos de Mike Tyson, pero este Takeshi Fuji lo describen como un asesino, y era eso. Este hombre entraba al round al ring y empezaba tan, pero de una manera tan violenta que uno decía: esto ya no es deporte, esto se pasa de castaño oscuro. Y este hombre en 3 segundos, en 4 segundos, a la lona el que fuera.
Y este hawaiano nacionalizado en Japón no tenía que ver con nada. Él subía y era como con una ira, con un odio y a dar golpes con una fortaleza tremenda. Entonces, resulta que yo les dije que el entrenador se llamaba Paco Bermúdez. Cuando Paco Bermúdez se enteró de que tenían que ir a pelear en Japón y con este boxeador, él dijo: Nicolino no es capaz de vencer a Takeshi con lo que tiene en sus manos y con su agilidad. Él necesita poder pegar. Si él no pega un golpe contundente, va a ser derrotado, porque este hombre es una máquina de demoler. Entonces llamó a Nicolino y le dijo: vamos a entrenar con todas nuestras ganas, vamos a formarnos, porque necesitamos cerrar las brechas que tú tienes como boxeador. Pero resulta que Nicolino era muy indisciplinado. Decía: voy a la tienda, y se iba en la mañana y volvía en la noche. Decía: ya vengo, y se perdía una semana. Entonces el entrenador dice: yo no puedo permitir esto porque va a ser una masacre. Tomó una decisión muy sabia, le dijo a los organizadores: nos vamos a entrenar a Japón. Y le dijeron: pero ¿cómo así? Faltan meses todavía, falta mucho tiempo. No importa, si tengo que pagar de mi salario el hotel, la estadía, allá nos vamos. Y tomó a Nicolino y se fueron a Japón. Entonces, estando en Japón, Nicolino se sintió privado de salir, porque era una cultura diferente, por muchas cosas. Ya no hacía lo que hacía acá. No le quedó más remedio que comenzar a entrenarse. Y allí su entrenador empezó a explicarle que él necesitaba tener potencia en sus brazos, que no era suficiente con su agilidad, que si había llegado muy lejos, esta prueba no la iba a salvar solamente con su propia habilidad, sino que tenía que desarrollar otras habilidades. Entonces, de esta manera, este hombre empieza a entrenar, y llega el 12 de diciembre de 1968. Siendo el 12 de diciembre de 1968, llega el día de la pelea. Antes de la pelea, hay un narrador argentino que cuenta que él va al vestier del japonés, y cuando él se va acercando, él empieza a escuchar una música muy estridente, y empieza a escuchar unos golpes pero terribles, fuertes, tum, tum, tum. Entonces se acerca y abre la puerta, y dice que cuando ve a este hombre como un endemoniado golpeando un saco de boxeo, pero quería desprenderlo del techo, y daba unos gritos tremendos. Entonces el hombre dice que dio un paso atrás, cerró la puerta y dijo: este hombre es un asesino. Me voy para el camerino de Nicolino. Entonces se fue al camerino de Nicolino, y cuando ve la puerta cerrada, toca, y sale alguien y le dice: silencio. ¿Qué pasó? Nicolino está dormido. Ya lo vamos a levantar, vamos a masajearlo para prepararlo, estamos a 2 horas de la pelea. Y el hombre dijo: a este hombre lo van a matar. A este hombre lo van a matar porque no está preparado para lo que hay allá en ese cuarto. Y se fue y se preparó para narrar. Y entonces cuentan que cuando empezó la pelea, Fuji, el japonés, empezó a atacar con toda su fuerza. Y entonces en este principio Nicolino empezó con lo que sabía hacer: sacaba el cuerpo, brincaba, porque esa era la habilidad que él tenía. En los videos que usted podrá ver después, verá cómo él pone su cara y le tiran, y era una habilidad tan tremenda que nadie lo tocaba. Pero este hombre era una máquina de destrucción, y a pesar de que Nicolino lograba salvar muchos golpes, uno que otro lograba tocar a Nicolino, y eran golpes devastadores. Entonces la prensa empezó a decir: esto está tremendo, está difícil, creemos que vamos a perder, porque este japonés tiene todo para ganar. Pasó el primer round y se mantuvo así, pasó el segundo round y continuó igual, y cuando llegó el tercer round, de un momento a otro, Nicolino saca su mano y pone un golpe en la mandíbula del japonés, que todo el mundo se puso de pie. En este momento Nicolino estaba sacando algo que nunca en su vida había sacado. Primero estaba en su habilidad, y después sacó lo que había aprendido con su entrenador. Un golpe que sentó en su posición de una vez al japonés. Y entonces el japonés, al ver este impacto, retrocede y vuelve y retoma. Pero a partir de ese golpe, desde el tercer hasta el séptimo round, Nicolino continuó sacando el cuerpo, y ya de una vez que en un momento a otro sacaba un golpe contundente. Dice la gente que se sorprendieron porque este japonés siempre salía totalmente limpio, sin ningún golpe, y desbarataba a los otros, les rompía, los hinchaba, los inflamaba, los privaba en 3 segundos, en 4 segundos del primer round. Y en esta ocasión él llegó al 9º round
sus ojos estaban cerrados, estaba totalmente desfigurado, parecía que Nicolino fuera el japonés. Entonces cuando llegaron a ese punto, llegaron al 9º round, se sentaron cada uno en su esquina, había un silencio y una expectativa de todo el mundo de qué iba a pasar. Cuando sonó la campana para el 10º round, el japonés dijo como en su cabeza: no voy más. Y Nicolino se convirtió en el campeón del mundo. Esta historia es una historia totalmente real y verídica que usted puede verificar, pero vamos a aplicarlas a nuestra vida en este momento. Quizás nosotros como Nicolino tenemos talentos naturales. Algunos sabemos hacer algunas cosas, otros otras, y pensamos que porque no tenemos lo que los otros tienen, no somos capaces de llegar al lugar y al sitio que Dios tiene para nosotros. Pero yo quiero decirte hoy algo que nos dice Efesios 4:7. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quizás tú como Nicolino has tenido una habilidad para sortear problemas, dificultades, pero quiero decirte esta mañana que esa habilidad no es suficiente, aunque esa habilidad fue dada por Dios. En el proceso que tú has vivido, Dios te ha enseñado a sortear, pero Dios tiene otras habilidades para ti, y es bueno que te preguntes y le digas al Señor: ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué me vas a dar para complementar lo que he desarrollado naturalmente? ¿Cuál es ese don del cielo que tú tienes para mí? Porque tú dices en Efesios 4:7 que conforme a la gracia y a la medida del don de Cristo me has dado y me has concedido algo. Eso lo vas a descubrir en una relación con Dios. Pero ahí es importante también entender que todos tenemos un Pacho Bermúdez, una persona como el entrenador de Nicolino. Quizás a veces te tensionas porque tu pastor o tu pastora te dicen algo por tu bien. Quizás a veces te incomoda porque alguien te llama la atención. Pero detente a pensar: ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que hay un propósito de que yo sea un victorioso detrás de este consejo que estoy recibiendo de mi líder, de mi pastor, de mi hermano, de mi jefe? Yo recuerdo una vez en mi trabajo, un jefe me dijo unas palabras que me dejaron sorprendido, porque yo tenía algo que mostrar y no lo estaba haciendo. Y entonces él me dijo: Raúl, eso que estás haciendo es muy bueno, pero no me sirve allá en esa esquinita, guardado. Y enseguida el Espíritu Santo me dijo: una luz no se puede guardar debajo de una nube. Entonces tiene que estar muy atento, porque Dios nos ama y Él nos habla. Y a veces pensamos: no, tiene que ser el pastor. Él usa personas y muchos métodos para hablarnos, y debemos estar atentos a que ese Paco Bermúdez, ese entrenador, entre y nos saque del espacio vicioso que estamos y empecemos a entrenarnos en la lid del Evangelio de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tu cuerpo, tu persona, tu mente te dicen que es bueno hacer muchas cosas, que tu espíritu te dicen que no. Y ahí es donde aparece ese entrenador espiritual a decirte: levántate, resiste, haz las cosas que tienes que hacer. Y esa es una inspiración del Espíritu Santo de Dios a tu corazón. Recuerda que la palabra dice que Él nos iba a guiar, o nos va a guiar a toda la verdad. ¿Estás dispuesto a escuchar cuando te hablan? ¿O eres de esas personas que se enojan y se enfadan porque te dicen lo que debes hacer correcto y lo que no? Aprende a recibir con modestia lo que te dicen. Hermanos y amigos, nuestro talento nos puede abrir puertas. Nicolino llegó a donde llegó por su habilidad física. Él no sabía pegar, pero sabía resistir y defenderse. Pero debemos entender que Dios quiere complementar lo que ya nos dio en lo físico con un don espiritual. Él quiere que nosotros seamos capaces de alcanzar esa buena labor que Él tiene para nosotros. Él no nos llamó solamente a sobrevivir, sino a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el Salmo 18, del 34 al 36. Dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Te decía que Nicolino se preparó cuando fue sacado de ese círculo vicioso y se lo llevaron a entrenar a Japón. Dios quiere sacarte de un círculo en el que tú te has sentido cómodo. Eso le llaman el status quo. A veces la comodidad perjudica nuestra fe.
Y a veces pasan cosas que nos sacuden y decimos, Señor, pero ¿por qué? Tú no sé por qué haces eso y tú dices que eres bueno y me estás haciendo mal. No, el Señor te está llamando y te está jalando para que salgas de tu comodidad y sepas que hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer para llegar al propósito de Dios. Tú estás siendo forjado para vencer. Estás siendo forjado para llegar a alcanzar un propósito en tu vida. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido para los que le aman. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú reconoces al Señor como tu hacedor, tu maestro, el que te equipa para ser un victorioso y un triunfador? Ahora quiero decirte algo. La historia de Nicolino no termina allí. Después de ser un campeón mundial, Nicolino vuelve a su tierra. Y al regresar a su tierra, Nicolino comienza una vida de indisciplina. Ahora era el campeón mundial, ahora hacía lo que quería, su entrenador ya no era capaz de dominarle, y entonces tuvo algunas defensas y pudo ganar porque le quedaba su habilidad y lo que había aprendido. Pero de un momento a otro se presentó un contrincante y perdió con él. Después de perder con él, perdió con Pambelé, el de aquí de Colombia también. Y hasta ahí llegó la carrera de Nicolino. El Señor nos está hablando esta mañana algo muy específico. Nosotros fuimos formados y debemos aceptar, no porque seamos conformistas, sino porque entendemos la voluntad de Dios, quiénes somos físicamente, los atributos y las capacidades que tenemos. En el proceso de la vida, cuando enfrentamos muchas situaciones y dificultades, digamos que literalmente aprendemos a sobrevivir, pero sabemos que Dios nos ayuda y en ese proceso adquirimos otras habilidades. Pero luego de esos dos ingredientes hay una tercera parte de lo que te forma a ti, que es lo que tienes que recibir: la instrucción, la formación y el respaldo de Dios. Cuando tú aceptas todo eso, estás listo para tu propósito, para vencer, para bendecir. Queremos decirte que yo no puedo decirte específicamente qué, pero Dios te va a usar no solamente en una cosa, sino en muchas. Así como este joven en el terremoto o esta señora pudieron dar de lo que tenían para salvar a otros, Dios te va a usar. Y de un momento a otro tú tienes que decir, debo estar preparado para ese momento cumbre. Y sumar victoria tras victoria, porque te quiero decir algo, Dios no formó tu vida para hacer un pico en la historia del mundo con tu nombre. Dios te formó para hacer muchos picos en la historia del mundo. Dice la palabra que nosotros somos llamados para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero conseguir eso implica dejar el síndrome de Nicolino, dejar de pensar que solamente con lo que tengo puedo llegar y mantenerme. Me falta la parte de Dios. Entonces queremos animarte esta mañana. Es importante que no te desanimes, que confíes en que Dios, el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Que confíes en que Él tiene propósitos y planes perfectos para ti. Pero a medida que vayas viendo esos triunfos, lo dije anteriormente, el que esté firme, mire que no caiga. Van a pasar algunas cosas, quizás vas a sentirte muy bien y eso no está mal. Sentirse bien, sentirse seguro en el Señor. Pero es importante que cuando ya tengas una vida en la que empieces a identificar tus triunfos, no te devuelvas a tus círculos viciosos. No pienses en volver a hacer las cosas que antes no hacías, porque tú llegaste donde llegaste porque decidiste dejar que ese entrenador, que ahora digamos es el Espíritu Santo de Dios, te sacara de ese círculo y te mostrase lo que te faltaba. Ese poder que hacía falta en tus puños lo da el Espíritu Santo de Dios, lo da el conocimiento de la palabra. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando tú ya te enfrentas al enemigo con tu habilidad, con tu conocimiento, pero en el nombre del Señor, porque Él va a usar los elementos que tú tienes, tú vas a empezar a golpear al enemigo como Él no lo esperaba. Y la palabra dice que en ese 9º round, cuando estén sentados, ya tú has resistido al enemigo, la palabra dice que Él va a huir de ti. El enemigo va a levantar su cabeza y va a decir, no voy más, porque contigo está el poderoso de Israel. Yo quiero decirte, hoy es un día en que tú te sientas confirmado y seguro de quién eres en Dios. Oiga, si yo soy bajito, yo no me voy a aceptar por autosuficiencia. Yo voy a reconocer que Dios en mí está preparando un arma letal para vencer las huestes del enemigo. Ay, que yo soy muy alto, muy gordo, muy flaco, muy oscuro, muy pálido, tengo la nariz así. El Señor te diseñó y te escogió. La palabra dice que Él te escogió y nadie escoge lo malo,
Nadie escoge algo que no sirve. Si Dios te llamó es porque en ti no solamente hay un potencial, sino que hay escrito un destino de gloria. Y eso es diferente a potencial. Potencial es cuando puede llegar a pasar, y el destino de gloria es cuando Dios dice: vas a vencer en el nombre de Jesucristo, mi Hijo. ¿Qué falta para que se cumpla? Que tú lo creas, que te sientas seguro en Dios. No te sientas inferior, tampoco te sientas superior. Siéntete digno de ser mirado por el Señor a través de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que oremos esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé cuáles sean esas luchas que tú tienes en las que dices: yo no me acepto, o esas circunstancias que te llevan a veces a una esquina del ring a decir: ¿por qué vivo este momento si yo no debería vivir esto? Estoy desilusionado. Dios te dice: no, te estoy forjando para un momento de victoria, y ese momento de victoria se va a repetir una y otra vez, y tienes que perseverar, porque la victoria principal es la que está al final de la carrera. Dios te hace un campeón hoy, pero Él no quiere que tú pierdas la corona como Nicolino. Él quiere que tú te quedes allí como ese vencedor que eres y estés preparado para lo que dijo Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora me queda ¿qué? Recibir la corona que está en el reino de los cielos para mí. Yo sé que tú necesitabas esta palabra hoy. No la dejes pasar. Yo clamo al Señor para que se haga carne en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Padre, muchas gracias por esta palabra. Reconocemos hoy, Señor, que a veces las circunstancias nos llevan a las cuerdas, Señor. Que a veces pensamos que estamos solos, que nos has abandonado, y a veces sentimos, Señor, que no tenemos ni capacidades ni atributos para hacer nada. Pero tú, Señor, hoy nos confirmas que nos has llamado, que tienes un propósito, y hoy lo creemos, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos y ponemos en tus manos nuestras habilidades, nuestra experiencia, Señor, lo que hemos sido capaces de desarrollar, pero reconocemos que nada de eso nos sirve si no está con nosotros tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, venimos a tu presencia y clamamos para recibir esa carga de poder que va a hacer que nuestros puños sean fuertes para devastar al enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y toda mentira sobre nuestras vidas que nos dice que no somos dignos de aceptación, que nos dice que somos inferiores, que nos dice que no somos capaces, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, una generación victoriosa, una generación capaz de levantarse y vencer, Señor, no porque nuestros puños sean los fuertes, sino porque nuestros puños operan la obra de Cristo Jesús. La palabra, Señor, dice que tú venciste al enemigo. Y nosotros nos paramos y nuestras armas, Señor, son tu palabra. Declaramos, Señor, y el enemigo tiene que huir. Declaramos, Señor, y la adversidad se tiene que sujetar. Señor, hoy declaramos y reconocemos que hemos sido forjados para ser vencedores. Nada puede cambiar nuestro destino, nada puede desanimarnos, nada puede cortar lo que tú has decretado, Señor. Yo declaro sobre la iglesia cristiana vida, declaro sobre los miembros de esta iglesia, declaro sobre todas las personas que están, Señor, en sintonía, que ellos reciben esta palabra en su espíritu, que la fuerza del Espíritu Santo de Dios le da convencimiento, Señor, de que esta es una verdad para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, reclamamos nuestras generaciones, tantos jóvenes, Señor, contaminados con doctrinas de mentira, de error, de derrotismo, Señor, de rebeldía. En el nombre de Jesús, declaro que se transforman en vencedores como tú lo hiciste, como tú lo decretaste. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu bendición, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día a comprender más, cada día a estar atentos a escuchar a ese precioso entrenador del Espíritu Santo, y aceptar, Señor, cuando tú nos mueves y nos quieres sacar de la comodidad o de los círculos viciosos en que estamos, para que podamos prepararnos en franca lid para ser vencedores en Cristo Jesús. Señor, bendecimos nuestra ciudad. Gracias, Señor,
porque tú has empezado a hacer obras y sabemos, Señor, que tú nos estás protegiendo y guardando y tú vas a glorificarte sobre Barranca, sobre Santander y sobre Colombia. Gracias, Señor, por tu bendición. Declaro, Señor, tu obra perfecta sobre mis hermanos, sobre la congregación, sobre nuestra ciudad y el mundo entero, Señor. Tu palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, y eso declaramos en el nombre de Jesús en esta mañana, por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.